Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas sean todas las personitas hermosas a este su canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, llenos de energía positiva y listos para enterarse de la última bomba que ha estallado en el mundo del espectáculo turco. Porque sí, mis amores, hoy tenemos juguito fresco, juguito del bueno, juguito que nos encanta bebernos con ustedes. Hoy vamos a hablar de una pareja que, bueno, que nos ha tenido en vilo, que nos ha hecho soñar, reír y quizás también, admitámoslo, sufrir un poquito. Estoy hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan esos rumores, esas miradas cómplices, esas sonrisas que lo decían todo? Pues parece que el destino, o quizás un hotel muy bien ubicado, ha decidido ponerlos nuevamente en el mismo camino. Así es, mis chismosos favoritos, Hande y Kerem. Juntos. Coincidencia en el mismo hotel. Y no cualquier hotel, sino uno que ha sido testigo de grandes romances y, claro, también de alguna que otra decepción. Pero no nos adelantemos, que la historia tiene muchos matices y, créanme, detalles jugosos que no se pueden perder. Antes de sumergirnos en esta aventura de especulaciones y teorías, les recuerdo que aquí amamos el chisme con responsabilidad. Todo lo que vamos a compartir hoy son rumores, avistamientos y, por supuesto, la interpretación que le damos a las señales que nos llegan desde Turquía. Nada está confirmado, así que tomemos todo con una pizca de sal, pero eso sí, sin perder la emoción. Y hablando de emoción, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ya saben que aquí siempre les traemos lo último del mundo del espectáculo turco y mucho más. Ahora sí, prepárense porque vamos a desenredar este ovillo de rumores y especulaciones. Todo comenzó hace unos días, cuando empezaron a circular fotos y vídeos en redes sociales que mostraban a Hande Erçel llegando a un lujoso hotel en Estambul. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Hande es una estrella, es normal que se hospede en hoteles de lujo. Pero la cosa se puso interesante cuando, horas después, empezaron a aparecer fotos y vídeos de Kerem Bürsin entrando al mismo hotel. ¡Boom! La bomba explotó. Las redes sociales se incendiaron. Los fans enloquecieron. ¿Era una coincidencia? ¿Un encuentro planeado? ¿Una reconciliación secreta? Las preguntas, como es de esperarse, llovían por todas partes. Claro, algunos dirán que es pura casualidad. Estambul es una ciudad grande, pero también es un pañuelo. Los famosos se cruzan en eventos, restaurantes, aeropuertos. ¿Por qué no podrían coincidir en un hotel? Es una posibilidad, por supuesto. Pero seamos honestos, la probabilidad de que dos personas que tienen una historia tan intensa como Hande y Kerem se encuentren en el mismo hotel por pura casualidad, es, bueno, digamos que es digna de una telenovela turca. Y es que, mis queridos chismosos, la historia de Hande y Kerem es digna de una telenovela. Se conocieron en el set de Senkalkapm, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Los fans suspirábamos con cada mirada, con cada sonrisa, con cada escena romántica. Y claro, como suele suceder en estos casos, la ficción se convirtió en realidad. Hande y Kerem, Eda y Serkan, se enamoraron. Su relación fue pública e intensa, llena de momentos dulces y románticos que compartieron con sus fans a través de redes sociales. Viajes, cenas, fotos adorables, todo parecía perfecto. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. De repente los rumores de crisis empezaron a circular. Negaciones por aquí, indirectas por allá, y finalmente la confirmación: Hande y Kerem habían terminado. La noticia fue un balde de agua fría para los fans. Muchos no podían creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, se separara? Las razones nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de agendas apretadas, otros de presiones mediáticas. Lo cierto es que de un día para otro, el cuento de hadas había terminado. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido con sus vidas. Hande ha protagonizado nuevas series, ha firmado contratos con importantes marcas, ha viajado por el mundo. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando, ha incursionado en la producción, ha vivido un tiempo en Estados Unidos. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, evitando hablar abiertamente de su relación pasada.
Pero, mis amores, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas están empezando a reavivarse. Porque, volvamos al tema del hotel, la coincidencia no fue el único indicio. Según fuentes cercanas al hotel, tanto Ande como Kerem solicitaron habitaciones con vistas similares y, lo más importante, solicitaron discreción absoluta. ¿Por qué tanta discreción si se trataba de una simple coincidencia? ¿Por qué elegir habitaciones similares? ¿Por qué no saludarse públicamente si todo estaba bien? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, pocas. Pero aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis y nuestra pasión por el chisme. Si analizamos el comportamiento de Ande y Kerem en el pasado, podemos encontrar patrones que nos ayuden a entender lo que está pasando. Recordemos que ambos son personas muy reservadas, que prefieren mantener su vida personal alejada de los focos. Si realmente están intentando retomar su relación, es lógico que quieran hacerlo con discreción, lejos de la presión mediática. Además, hay que tener en cuenta que ambos han madurado mucho desde su separación. Ande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones. Kerem ha explorado nuevos caminos, ha crecido como persona y como profesional. Es posible que con el tiempo y la distancia, hayan aprendido a valorar lo que tenían y hayan decidido darse una segunda oportunidad. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo sea una gran confusión, un malentendido, una coincidencia sin importancia. Quizás Ande y Kerem solo estaban en el mismo hotel por motivos laborales, quizás ni siquiera se cruzaron. Pero, seamos honestos, ¿dónde quedaría la emoción si no especuláramos un poco? Y hablando de emoción, no podemos dejar de mencionar las reacciones de los fans. Las redes sociales están inundadas de mensajes de esperanza, de alegría, de ilusión. Muchos fans creen firmemente que Ande y Kerem están destinados a estar juntos, que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Otros, más cautelosos, prefieren esperar a que haya una confirmación oficial antes de celebrar. Pero todos, absolutamente todos, están expectantes, ansiosos por saber qué va a pasar. En definitiva, mis queridos chismosos, la coincidencia de Ande y Kerem en el hotel ha desatado una ola de rumores y especulaciones que nos tiene a todos en vilo. No sabemos si se trata de una reconciliación, de un encuentro casual o de una simple coincidencia. Pero lo que sí sabemos es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en la telenovela del año. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, después de haber sopesado todas las posibilidades, después de haber alimentado nuestra sed de chisme, es hora de sacar nuestras propias conclusiones. ¿Creen que Ande y Kerem están retomando su relación? ¿Piensan que es una simple coincidencia? ¿O creen que hay algo más detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartirlo con ustedes. Recuerden que aquí amamos el chisme con responsabilidad, así que tomen todo con una pizca de sal, pero sin perder la emoción. En resumen, hoy hemos hablado de la coincidencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin en un hotel en Estambul, un evento que ha desatado una ola de rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación. Hemos analizado los hechos, las reacciones de los fans y las posibles interpretaciones, dejando la puerta abierta a todas las posibilidades. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que no olviden dejar sus comentarios, compartir el vídeo con sus amigos y, por supuesto, darle like. Y si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan los próximos vídeos, porque les prometo que tendremos mucho más chisme, más análisis y más entretenimiento para ustedes. Denle clic al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden que el chisme es bueno, pero con responsabilidad. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen. Que todavía no hemos terminado de exprimir este limón jugosísimo. Porque como buenas comadres chismosas, no podemos dejar piedra sin remover, ni rumor sin analizar. ¿Qué hay detrás de la elección de ese hotel en particular? ¿Qué otros detalles han surgido en las últimas horas que podrían darnos más pistas sobre esta posible reconciliación? Agárrense fuerte que la montaña rusa del chisme está a punto de arrancar de nuevo.
Primero, hablemos del hotel. No es un simple alojamiento de lujo, no, señores. Se trata del Ram Palace Kempinski, Istambul, un antiguo palacio otomano convertido en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Un lugar que respira historia, elegancia y, por supuesto, romanticismo. Un nido de amor ideal para una reconciliación secreta, ¿no creen? Pero además de su belleza y exclusividad, este hotel tiene una particularidad que no podemos pasar por alto. Ha sido escenario de varias películas y series turcas, incluyendo algunas protagonizadas por Hande Erçel. ¿Podría ser que este lugar tenga un significado especial para ella, que le traiga buenos recuerdos de su relación con Kerem? Ahí lo dejo picando. Ahora, vamos a profundizar en el tema de las habitaciones con vistas similares. ¿Por qué tanto interés en tener una vista parecida? ¿Acaso querían sentirse cerca el uno del otro, aunque estuvieran en habitaciones separadas? Algunos fans con su ojo de águila característico han notado que las fotos y vídeos que ambos han compartido en sus redes sociales desde el hotel muestran una vista parcial del Bósforo y del puente del Bósforo. ¿Será que querían revivir aquellos momentos mágicos que vivieron juntos en Estambul, contemplando el atardecer desde sus balcones? ¡Ay, el amor, qué cursi que es! Y hablando de redes sociales, aquí es donde el chisme se pone aún más interesante. Porque si bien Hande y Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a su presencia pública en el hotel, sus fans han estado más activos que nunca analizando cada publicación, cada comentario, cada like. Algunos han notado que Hande ha estado usando ropa y accesorios que Kerem le regaló durante su relación. Otros han descubierto que Kerem ha estado escuchando canciones que les recordaban a Hande. Y algunos incluso juran haberlos visto juntos en el lobby del hotel, tomados de la mano y riendo. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es cierto es que los fans están haciendo un trabajo de detectives impecable, digno del mismísimo Sherlock Holmes. Pero como ya les dije antes, no todo es color de rosa en el mundo del chisme. También hay voces que se alzan para desmentir los rumores de reconciliación. Algunos aseguran que Hande y Kerem están en el hotel por motivos laborales, que están negociando un nuevo proyecto juntos y que su encuentro es puramente profesional. Otros afirman que ambos están saliendo con otras personas y que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. ¡Ay, qué difícil es saber la verdad en este mundo del espectáculo! Pero a ver, seamos serios por un momento. Si realmente estuvieran negociando un proyecto juntos, ¿no sería más lógico que se reunieran en una oficina o en un restaurante? ¿Por qué elegir un hotel de lujo para discutir temas laborales? ¿Y si ambos estuvieran saliendo con otras personas, por qué tanta discreción? ¿Por qué solicitar habitaciones con vistas similares? ¿Por qué no mostrarse públicamente con sus nuevas parejas? Las preguntas siguen acumulándose y las respuestas siguen siendo esquivas. Pero independientemente de si se trata de una reconciliación, de un encuentro casual o de una simple coincidencia, lo que sí es innegable es que Hande y Kerem siguen siendo una de las parejas más queridas y recordadas del mundo del espectáculo turco. Su química en Senkalkam fue inigualable, su relación fue intensa y su separación fue dolorosa para muchos fans. Y es por eso que, aunque haya pasado tiempo, la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva en el corazón de muchos. Y es que, mis queridos chismosos, el amor es un misterio insondable. A veces las parejas se separan por razones que parecen inexplicables. A veces el tiempo y la distancia logran curar heridas y reavivar la llama del amor. Y a veces el destino se encarga de poner a dos personas en el mismo camino, dándoles una segunda oportunidad para ser felices. ¿Será este el caso de Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de este juguito fresco, sigamos especulando, sigamos analizando cada detalle. Porque al final del día, el chisme es una forma de entretenimiento, una manera de escapar de la rutina y de soñar con finales felices. Y si Hande y Kerem deciden darse una segunda oportunidad, será un final feliz que celebraremos por todo lo alto. Así que ya lo saben, mis amores. Estén atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación turcos y por supuesto, a este su canal. Porque aquí les estaremos informando de todas las novedades sobre este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con responsabilidad. Así que tomen todo con una pizca de sal, pero sin perder la emoción. Hasta la próxima. Y no olviden dejar sus comentarios, quiero saber qué piensan ustedes.
¿Será que el amor ha vuelto a triunfar entre Ande y Kerem? La respuesta en el próximo episodio. Y como un último detalle jugosísimo, se rumora que el hotel está preparando un evento especial en su terraza con vista al Bósforo. ¿Será una coincidencia? Lo dudo. Manténganse al tanto.